Ok, mis hermanas, bienvenidas, bienvenidos todos, hermanas del Zoom, hermanos del Facebook, a esta nueva edición de Tesoros del Cielo. Estamos en el estudio de las buenas noticias del Evangelio de Jesús, obviamente, que nos trae tanta bendición. Las buenas noticias de salvación, las buenas noticias de la gracia, el regalo. Y nos hemos quedado analizando un poquito la gracia del Señor y hemos hablado lo que nos da la gracia de Dios, obviamente ese regalo de la presencia de Jesús en nuestras vidas, el Espíritu Santo que nos hace hijos de Dios, nos da un nuevo nacimiento, ¿verdad? En el momento que uno recibe al Señor Jesús. Y hemos hablado de lo que es la gracia, ¿no? Es algo que trae gozo, la dulzura, ese atractivo, ¿no? A veces pensamos que estar con Dios o venir a la salvación de Cristo es como una amargura, ¿no? Como que ya arruinamos nuestra vida. Muchos jóvenes dicen, no, yo después, cuando sea viejo, porque quiero divertirme y después buscar de Dios. Pero la gracia, tenemos un mal concepto de lo que es la salvación. La gracia nos trae un gozo, una alegría o una llenura, dulzura, ¿verdad? Belleza, ¿verdad? También dijimos que la gracia habla de la bondad de Dios, por la cual ejerce una influencia en nosotros para atraernos a Jesús y mantenernos en Jesús, fortalecernos y aumentarnos la fe, el conocimiento, el afecto, el amor. Es esa gracia lo que enciende las virtudes que Dios nos da para caminar en el camino que Él ha trazado, ¿verdad? Así que la semana pasada vimos que la gracia de Dios es libertad en Dios, ¿verdad? ¿Libertad de qué? Hablamos de la libertad del legalismo, ¿no? Ese espíritu de que se quiere ganar la salvación por obras, ¿no? Hay gente que pone mucho énfasis en las cosas que uno tiene que hacer según para salvarse, pero el evangelio son buenas noticias de que Dios nos liberta de ese peso de querer alcanzar el cielo por buenas obras, ¿no? Por esfuerzos humanos, por am, reglamentos, condiciones, religiosidad. Es libertad. El evangelio dice, no, Jesús ya te pagó la deuda, ¿no? Hablamos de eso de que lo que es el legalismo, que en realidad la Biblia lo pone como una maldición. Esto vimos la semana pasada. Dice, el Señor Jesús no solo que liberta, ¿verdad?, del pecado, de la muerte, de la condenación, pero también libera de la maldición, de querer agradar a Dios a través de esfuerzos humanos. Es maldición porque nadie podemos complacer a Dios, porque a Dios lo complace la perfección y ninguno de nosotros somos perfectos, así que viene a ser un peso, una carga de que nunca se puede satisfacer, ¿no? La maldición de que el legalismo, ¿no? De querer complacer a Dios con esfuerzos humanos. El Señor Jesús, se hizo maldición para que nosotros podamos ser libres y liberados y así darnos la bendición de recibir la promesa de su Espíritu Santo para darnos vida nueva y salvación eterna, ¿verdad? El Señor dijo que era necesario nacer de nuevo, recibir el perdón, recibir a Jesús, la vida de Cristo en nosotros, que es el Espíritu de Él en nosotros, esa promesa para poder ya tener la salvación, ¿no? Es Jesús en nosotros, ¿no? Y eso nos liberta de esa maldición del legalismo, ¿no? La maldición de querer cumplir la ley para salvación. Obviamente sabemos que una vez salvos, obedecemos al Señor como una consecuencia de tener al Señor en nosotros. Ahora ya no es un esfuerzo, sino un resultado, es una consecuencia, es un efecto. Ya tenemos la luz de Cristo, la presencia del Señor de Dios, que nos da una vida nueva, nos liberta de esa maldición y entonces nos habilita para poder agradar a Dios en las obras que Él mismo ha preparado para que nosotros anduviésemos en ellas. Así que eso fue la semana pasada,
el gozo de ser libres de la maldición del legalismo, libres de la maldición de querer ganar el cielo por nosotros mismos, ¿no? Y eso el Señor eh, paga nuestra deuda para que podamos entrar al cielo por las obras que Él hizo, ¿verdad? Una vida perfecta y pagaron con su muerte nuestros pecados, ¿verdad? Hoy vamos a concluir lo que tiene que ver con el tema de la gracia, que es un elemento indispensable cuando uno comparte el Evangelio, las buenas noticias, se tiene que hablar de ese regalo que nos trajo Jesús, ¿verdad? Y ya como digo, hemos mencionado varios elementos de la gracia de Dios, ¿no? El regalo de la salvación, el regalo de haber pagado por nuestros pecados, libertarnos de la muerte, de la condenación, libertarnos del legalismo. Y hoy vamos a hablar de otra cosa que Jesús nos liberta, ¿no? Aquí vamos a entrar en este. La gracia de Dios es la libertad en Dios, libres de la carne, o sea, del yo. O la Biblia también lo llama el viejo hombre, o puede ser la vieja mujer, ¿no? Había un ser muerto, aunque respirábamos y estábamos físicamente vivos, ¿no? La Biblia habla de una muerte espiritual. Y sin Jesús estamos muertos espiritualmente, ¿no? Y cuando el Señor en su gracia nos liberta de ese hombre de muerte, a ese hombre de muerte le llamamos el hombre carnal, la carne, ¿no? La carne habla de un yo que hace la voluntad contraria a Dios, ¿verdad? Y vamos a leer que las escrituras mismos lo expandan, ¿verdad? Lo clarifiquen. Vámonos a Gálatas 5, que es de donde hemos sacado todo el tema de la gracia y lo que da la gracia de Dios, el regalo de Dios, ¿verdad? Dice Gálatas 5, el versículo 1, ya hemos visto los primeros capítulos, ¿verdad? Gálatas 5 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, el Mesías nos libertó. Dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Acuérdense que el contexto es el querer ganar el cielo con obras, el legalismo, ¿no? Irse a la ley, que decir yo cumplo, yo, ¿verdad? Y Dios me tiene que dejar entrar al cielo porque yo hago esto o no hago el otro. Y siempre hay esa comparación con otros, yo soy mejor que otro, así. Y Pablo dice, manténganse firmes en la libertad que Jesús les ha dado en la gracia, ¿verdad? Y no estén sujetos a la esclavitud. Versículo 2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. O sea, si crees que por prácticas religiosas puedes alcanzar el cielo, de nada sirve el Mesías. ¿Para qué vino entonces el Señor? ¿Para qué sufrió por nosotros? ¿Para qué murió y para qué pagó si vamos a confiar en nosotros en lugar de Él? Versículo 3 dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley, ¿verdad? O sea, si hay orgullo espiritual de decir, yo he hecho esto, yo hago el otro, en mi cuerpo me castigo para agradar a Dios, dice entonces, estás obligado a guardar toda la ley, ¿verdad? Ah, hay que cumplir todo para agradar a Dios. Versículo 4 dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. O sea, has despreciado el regalo, quieres depender de tus esfuerzos, de tu religión, quieres depender de ti mismo, entonces ya te desprendes del regalo, no te desligas de Jesús, ¿no? ¿Verdad? En otras palabras, no recibiste esa fe, por fe, ese regalo, ¿no? Tal vez estabas atraído o eh, sonaba bonito, ¿verdad? Pero en la práctica, este, rechazas la salvación completa en Jesús, porque está el yo de por medio, ¿verdad? Y dice Pablo, por eso usa ese término de la gracia habéis caído, porque ya no se
se cree que solo Jesús salva, no dependes de ese regalo, ¿no? No es tanto que en este caso está aclarando, ¿verdad? Que la persona tiene que definirse si está en Jesús o si cree en otros salvadores, ¿verdad? Incluyéndose a uno mismo. Dice, pues nosotros por el Espíritu, noten el contraste, ¿no? Hay los que dependen de sí mismo y hay los que están dependiendo del Espíritu de Cristo, ¿no? Del regalo, la gracia. Pues nosotros, dice, por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, o sea, de la justicia de Cristo en nosotros, que Él eh, nos perfeccionará en el día de Cristo, ¿no? La obra se la podrá ver. Ahorita vemos como dice la Biblia, como por espejo, no hemos visto la gloria venidera que logró Jesús en nosotros por eh, el día que nos dé un nuevo cuerpo donde ya no va a haber más pecado, veremos esa perfección que Jesús logró en nosotros a través de la fe que ponemos en Él. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Es la confianza que uno pone en la obra de Cristo, el amor que uno eh, recibe a través del Espíritu Santo que es derramado en nuestros corazones en el momento que creemos, ¿verdad? Versículo 7, Gálatas 5 dice, vosotros corríais bien, ¿verdad? ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? O sea, el peligro de desviarse de confiar solamente en Jesús y siempre noten que tiene que ser alguien que dice, tienes que hacer esto o te falta. Y sí está bien, tienes a Jesús, pero tienes que hacer esto para llegar a ser salvo. Hay gente que dice, tienes que pararte en una esquina, ¿verdad? O irte a otro país a hacer una obra de misionero para completar tu salvación. Sí, Jesús, pero es Jesús más algo más. Y Pablo dice, ¿quién les estorbó? ¿Quién les trajo esta idea, no? De que no se obedezca a la verdad del Evangelio que ya ha sido declarado. Versículo 8, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquito de esas ideas va contaminando es la fe que debe ser solamente en Jesús, ¿verdad? Empieza a perturbar, empieza a dar la idea, oh, no estoy seguro de mi salvación o puedo perder mi salvación, porque si pensamos así, estamos dependiendo de nosotros y no de Él, ¿verdad? Porque Él ya completó la obra, Él ya logró la victoria a través de su resurrección, ¿no? Y esas ideas contaminan, ¿no? Esas ideas lo pone a comparación como la levadura, ¿no? Empieza es algo poquito, ¿no? Pero se va propagando, leuda toda la masa, dice. Versículo 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia a quien quiera que sea. ¿Verdad? Dios sabe quién corrompe, quién predica diferente, quién enseña de tal manera que confunde a la gente y desvía la mirada de Jesús al hombre, ¿no? Y siempre yo les digo, no, escuchen, comparen los sermones, ¿no? Las predicaciones, los estudios, ¿no? Si son enfocados más al humanismo, ¿no? Que como que el hombre es el que se tiene que salvar, o si son enfocados, o si son cristocéntricos, se llama, si se enfocan que Jesús es el que ya hizo la obra, ¿no? Está muy propagado. Vivimos en tiempos donde el humanismo es algo primordial, ¿no? El yo. Y estamos hablando de cómo el Señor nos liberta de ese yo, porque nos le da vida a ese yo muerto espiritualmente, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado, ¿no? De lo que se escucha, ¿verdad? Si se exalta al hombre, se exalta la obra que
una persona puede hacer o se exalta a Cristo, ¿verdad? Dice, el versículo 11 dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Es la lógica, ¿no? ¿Por qué fue perseguido Pablo? ¿Por qué fueron asesinados casi todos los discípulos apóstoles? Si ellos no se hubiesen ido en contra del sistema religioso, hubiesen estado bien, pero predicaban que Jesús era la salvación y por eso sufrían persecución. Entonces Pablo dice, si yo estoy predicando la circuncisión, siguiendo las leyes judías, entonces ¿por qué sufro persecución? Si estuviera predicando la circuncisión. Y él, humanamente frustrado, ¿no? Humanamente molesto de que estas personas están trayendo diferentes doctrinas, dice en el versículo 12, ojalá se mutilasen los que os perturban. Sabemos que la circuncisión es cortar eh, partes, el prepucio, ¿verdad? Una piel pequeñita, ¿verdad? Pero Pablo dice, ojalá se cortaran todo, ¿verdad? Como diciendo, si quieren hacerse los muy religiosos, los muy santos, los muy seguidores de la ley, que todo cumplen, ¿verdad? Ok, si se trata de sacrificio, ojalá se cortasen todo, dice Pablo, está diciendo eso. Entonces viene el contraste, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, hablando del yo. La carne, el yo, habla de las pasiones, la naturaleza pecaminosa con la que nacemos, ¿verdad? El Señor nos liberta de eso, nos da el poder para que ese yo, esa carne no domine, no controle, ¿verdad? Ya el pecado no se enseñorea de nosotros, no es el que manda, sino que podemos decirle, aplastarlo, dice el Señor, quieto, ¿no? Y tú no mandas en mi vida, ¿no? Y eso dice Pablo, no hemos sido llamados a andar en libertinaje, porque somos libres del yo, de la muerte, del pecado. Dice, sino servíos por amor los unos a los otros. Aquí está el contraste del legalismo, ¿no? El legalismo es siempre estar cuestionando a otros, criticando a otros, señalando a otros, viendo qué pecados les descubrimos a otros, ¿verdad? Pero el Señor dice, eso no han sido llamados a estar viendo que quién cumple y quién no cumple, sino el contraste es servirnos los unos a los otros en amor. Eso es libertad, ¿verdad? El poder es estar en Cristo, nos liberta del legalismo, nos liberta de esa actitud de condenar a otros, ¿verdad? Al contrario, nos va a impulsar el Espíritu de Jesús a servirnos los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que hace mucho énfasis en que hay que cumplir la ley, hay que cumplir la ley, se olvida que la ley se resume en el amor a Dios y al prójimo. Y sobre todo, ¿no? Si vemos cada mandamiento tiene que ver en el trato al prójimo, en el trato a Dios y el trato al prójimo. No se puede separar, yo cumplo la ley, pero no me llevo con nadie, no sirvo a nadie, critico a todos. Está completamente equivocado, está en la carne. Por eso dice, el que piensa así es carnal, pero nosotros no somos así, dice Pablo, dice, hemos sido rescatados de esa vana manera de vivir y el Espíritu del Señor ha derramado en nuestro corazón el amor de Dios para que podamos amar a Dios y a nuestro prójimo. Versículo 15 dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Es algo progresivo. Cuando alguien empieza a sentirse superior y a ver todo lo malo que todos los demás hacen, termina, como dice aquí, no solamente mordiéndose, criticándose, ¿verdad? Pero comiéndose, ¿no? Atacando, tratando de eliminar a todos los demás
Dice, esa es una obra carnal, ¿verdad? Ya, ese es el yo. Y el Señor nos ha libertado del yo, ¿no? Del viejo hombre o la vieja mujer. Y aquí la Biblia viene una porción muy conocida de Gálatas capítulo 5, que es la descripción, cómo se manifiesta el hombre carnal, cómo se manifiesta la persona que es religiosa y no tiene el espíritu del Señor en su vida, ¿verdad? Da rienda suelta a la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Miren, las obras de la carne y el fruto del espíritu. O sea, es un contraste, entre los que parecían creyentes, ¿verdad? De la iglesia de Gálatas, pero que terminaron yéndose a la ley, ¿verdad? Miren, dice, digo pues, andad en el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo, Espíritu con E mayúscula, eh, es una obra cuando uno nace de nuevo. Por eso usa esa ilustración del nacimiento, ¿verdad? Porque una vez que un bebé nace, no puede retroceder y decir, ya no nazco, ¿no? Ya nació el fruto, la consecuencia natural va a ser el crecer. Igual, cuando alguien nace espiritualmente, la consecuencia natural va a ser crecer. Tiene que crecer y andar en el espíritu, va a aprender a caminar en el espíritu, ¿verdad? Es un proceso, ¿no? No, ya ha nacido de nuevo, tiene el espíritu del Señor, ahora va a crecer, ¿no? Y cómo se camina en el Señor es ya no satisfaciendo los deseos de la carne. El viejo yo, ¿verdad? No tiene poder sobre nosotros. ¿Y cuáles son esos deseos de la carne? Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu de Dios y el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, ¿verdad? Va a haber una lucha entre ese viejo hombre y el nuevo hombre en Cristo, ¿verdad? O la vieja mujer y la nueva en Cristo, ¿verdad? Hay un, un roce diario, ¿no? Dice, el Espíritu Santo no les va a dejar hacer lo que quieren. En nuestra carne quiere hacer algo, pero el Espíritu Santo no nos va a dejar. Dice, porque, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No, noten que todo tiene que ver con esa actitud de legalismo, ¿no? De querer salvarse por sus propias obras. Ya no estamos bajo ese pacto, ¿no? Ahora estamos bajo un nuevo pacto en Cristo Jesús, por su sangre, por su muerte en la cruz, nos hemos sido liberados, libertados y ahora podemos caminar bajo la guianza de su Espíritu Santo, ¿verdad? Y aquí viene cómo se manifiesta cuando alguien está bajo la ley, cuando alguien está guiado por religión, cuando alguien está guiado por la idea de que puede alcanzar el cielo por sus esfuerzos, ¿no? ¿Cómo se manifiesta esa carne, verdad? Con adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Noten, lo carnal, lo sexual, primero es lo primero que va a salir, ¿verdad? De ese viejo hombre que no camina en el espíritu, ¿no? Está bajo una religión, ¿verdad? Está confundido o está coqueteando, como dice aquí, desligándose de Cristo, ¿no? Está siguiendo la idea contaminada de que con tal de que tenga una religión, se salva y no depende por fe solamente de Jesús, ni camina en Cristo, ¿verdad? No camina en la libertad del pecado, no camina en la obediencia, porque en su mente está haciendo a un lado a Jesús. Y el único que nos puede hacer vencer, el único que ya venció la muerte, venció el pecado, venció al yo, ¿verdad? Es Jesús. Tenemos que estar en Él, ¿verdad? Primero, pecados sexuales. De ahí vienen pecados de eh,
¿A quién le damos nuestro corazón, verdad? Por ejemplo, la idolatría es entregar el corazón a todo lo que no sea Dios, ¿verdad? Puede ser el trabajo, puede ser lo material, puede ser religión, puede ser lo que sea. Hechicerías habla de, la palabra original es usar químicos como compuestos que alucinógenos que cambian la mente, ¿verdad? Como drogas sería la idea. Aquí hechicerías, el original es drogas que abren los portales a demonios y influencia espiritual. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, ¿verdad? A nivel temperamental, la persona no está bajo el control del Espíritu de Dios, entonces abre la puerta, ¿no? A la influencia diabólica, influencia eh, eh, maligna, ¿verdad? Porque una persona que busca dividir, que solamente está insultando, maldiciendo, blasfemando, este, está bajo esta obra de la carne, ¿verdad? No ha sido libertado por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y a veces como creyentes, por eso Pablo llega a un punto en que dice, esto ni siquiera se debe de nombrar entre los creyentes, porque el creyente es libre, no debe de vivir bajo esa opresión del carácter, hay gente que dice, así soy yo, es mi temperamento. No, porque el Señor nos dio una vida nueva, ya nos ha hecho renacer. El viejo hombre ha muerto con todas sus pasiones y todos sus desórdenes, ¿verdad? Y nos ha dado el poder. Así que en realidad, esto el Señor dice, no debiera uno ni de estarse como estancado en esto, debe de, al contrario, caminar, andar en el espíritu, ¿no? En la obediencia del Señor. Envidias, homicidios, imagínense, o borracheras y orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Noten, hay una práctica, hay una tendencia a que es lo normal, ¿verdad? Un creyente no ve esto normal. ¿Cuándo han visto un creyente que anda en orgías, verdad? Un creyente que ande en borracheras, un creyente que ande peleándose con todos o que ande en desórdenes sexuales. No, está describiendo a una persona que no ha nacido de nuevo. Por eso dice aquí, no, el que practica estas cosas no va a heredar el reino de Dios. Esto es una persona religiosa, una persona que se cree muy mucho y que cree que puede alcanzar el cielo por sus esfuerzos, pero en su vida ante Dios vive en desobediencia, vive sin la fe en Cristo, no ha sido libertado del yo. Pero viene el contraste, ¿no? El que tiene al Señor Jesús, al que ha puesto su fe en Cristo y ha recibido el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios en su vida, nace de nuevo, se muere ese viejo yo y tiene este fruto, hay este resultado. El fruto del Espíritu, Espíritu otra vez con E mayúsculo, hablando del Espíritu de Dios, es amor. Eso es lo principal que se va a ver en alguien que viene al Señor Jesús por fe y lo recibe como su Salvador, ¿no? Como el Mesías, ¿no? Va a haber en su vida amor para Dios y amor para el prójimo. Y así va a poder cumplir la ley de Cristo, que es amar a Dios y al prójimo, ¿no? Va a tener gozo en toda circunstancia, ¿no? Una eh, seguridad y una paz interior, ¿no? No se basa en las circunstancias, sino a la fe que tiene en el Señor. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, la bondad es la ternura, ¿verdad? Y la mansedumbre es la fortaleza para hacer lo correcto, en tomar decisiones que no van contrarias a la verdad de Dios. Y templanza habla del control personal
por el poder del Espíritu Santo. El creyente puede vencer el pecado, el creyente puede obedecer a Dios, el creyente va a obedecer porque es guiado por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Aquí el contraste es entre una persona incrédula, impía, que es muy religiosa, que quiere guardar la ley sin Cristo, y el creyente que tiene al Espíritu de Jesús y por ende, por resultado, hay un fruto visible, ¿no? No puede ser un cristiano, un creyente que no se le note el cambio, ¿no? Tiene que haber, porque ya es nuevo, ¿no? Es una nueva criatura. Y se van a ver algunos dicen es un solo fruto, el amor se manifiesta de diferentes maneras: gozo, paz, paciencia, control, porque se ama a Dios y se sirve al prójimo. Otros dicen son 7 o 8, creo que 8 frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 frutos. Yo me inclino a creer que es un solo fruto porque dice el fruto, no dice los frutos. El fruto del Espíritu Santo es amor, pero se manifiesta de diferentes maneras, ¿verdad? El versículo 24 dice, pero los que son de Cristo, noten aquí el contraste, hay unas personas que son de Jesús y otras que no. El que es de Jesús tiene el Espíritu de Cristo y por consecuencia vive en la guianza del Espíritu, ¿verdad? Eso no quiere decir que uno no peca, ¿verdad? Pero cada vez peca menos porque se va acercando al Señor. Es un proceso, ¿no? De que se forme el Señor Jesús en nosotros. Somos el barro, Él es el alfarero, está amoldándonos a su voluntad. Y eso nos lleva a madurar, a crecer. Ya nacimos, ahora vamos creciendo, ¿verdad? En obediencia, en santidad, en cercanía a Jesús, ¿verdad? Vamos aprendiendo, el Señor da sabiduría, la experiencia, ¿no? Del creyente, entiende sus debilidades, entiende sus fortalezas en Cristo, ¿no? Hay más entendimiento de la palabra, el conocimiento, se va formando Jesús en nosotros, ¿verdad? Pero por eso dice, los que son de Cristo, hay los que no son y hay los que sí son. Los que son de Cristo han crucificado la carne, o sea, su viejo yo, el hombre muerto espiritual, sus pasiones y deseos, ¿verdad? Ya está muerto en la cruz de Jesús. Ahí también, cuando uno viene a la fe de Cristo, en, en teoría ya fuimos crucificados también nosotros. Ahí murió esa persona que estaba lejos de Dios. Ahí murió la que estaba muerta espiritualmente. Ahora dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, ¿no? Es una realidad. El que está en Cristo Jesús tiene el Espíritu de Cristo, va a andar en el espíritu, ¿verdad? Ya no va a satisfacer como la gente que no tiene al Señor Jesús en práctica, porque ellos practican la desobediencia. Es algo normal, es algo común, es algo eh, que se añora, ¿no? Desobedecer al Señor. El creyente puede caer cuando no depende del Espíritu Santo, pero no lo practica, ¿no? Es un desprendimiento constante, ¿verdad? No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Por qué? Porque la mente religiosa, a eso es lo que lleva, a vanidad espiritual, a compararse, a irritarse porque constantemente se está atacando a otros, ¿verdad? Y se envidia a los que hacen más obras, ¿no? Y el Señor dice, eso no es del creyente, ¿no? La nueva criatura está en un proceso y entiende que el Espíritu Santo está haciendo una obra en cada creyente, ¿no? Es algo que viene por el regalo, por la gracia, ¿no? El Señor ya eh,
crucifica a ese viejo hombre, esa vieja mujer y nos da una vida nueva. Por eso estamos hablando de la gracia y la libertad que tenemos del yo, del el querer alcanzar el cielo, la salvación por nuestros esfuerzos, ¿no? Vamos a ver unos cuantos versículos más. Ahí terminamos con lo de Gálatas, pero Pablo no solamente le escribe a los hermanos en Galacia esta doctrina, ¿no? De la fe en Cristo, la salvación en Cristo, la nueva vida en Cristo, la gracia que envuelve este regalo, envuelve tantas cosas preciosas, ¿no? El ser libres del peso de la ley y libres de nosotros mismos, ¿no? Colosenses 1, versículo 26. Aquí sí ya no voy a leer porción completa del el libro, pero ciertas porciones específicas. Colosenses 1, 26 al 28 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Estamos hablando del evangelio, era un misterio, era algo que no se conocía, que la salvación podía llegar a los que no eran judíos y que no era por cumplir la ley, sino por la gracia en Cristo, ¿verdad? El Mesías. Ese misterio se revela. Ya a Dios le plació darnos a conocer las riquezas de esa gloria, de lo que viene, lo que Jesús logró, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ahí conecta el regalo, la gracia es Jesús en nosotros, esa esperanza de que algún día, ya sea que vivamos o que muramos, el Señor va a completar esa obra en nuestra vida, ¿verdad? Y nos va a perfeccionar en Cristo. Él ya nos ve santificados, perfeccionados, pero como nosotros estamos bajo el tiempo, ¿no? Una línea de tiempo, estamos limitados al tiempo, no vemos lo que el Señor ya logró en nosotros, pero Él sí lo ve. Él por eso nos ve glorificados, sentados con Él en gloria, ¿no? Por eso dice, esa es la esperanza que nosotros tenemos mientras estemos en este mundo, eh, en esta esfera visible de tiempo, ¿no? Tenemos que esperar que se llegue el tiempo que podamos ver esa esperanza de gloria que ya está en nosotros, que es Jesús. Dice Pablo, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y lo que les estoy diciendo, ¿no? El que tiene a Cristo ante el Padre ya ha sido perfeccionado. No lo vemos, todavía estamos, Pablo dice, el Hijo mientras es chiquito, no difiere de nada del esclavo, se parece a los otros, pero va a llegar el día en que va a recibir la herencia, ¿no? Igual, a veces en la tierra no parecemos como que fuéramos de otra religión o como que estamos tratando, pareciera, no hay mucha diferencia porque seguimos siendo humanos, ¿verdad? Pero algún día vamos a recibir la herencia y vamos a ver la perfección que logró el Señor Jesús. Él fue el primero que resucitó y algún día nos va a resucitar en Él un nuevo cuerpo, ¿no? Primero empieza con lo espiritual, nos da una nueva vida en Cristo, falta el nuevo cuerpo, pero algún día es parte del regalo, parte de la gracia, tener a Cristo Jesús en nosotros y haber vencido el yo, el viejo hombre. Tenemos una nueva vida en nosotros que es Cristo. Colosenses 2, y con esa misma idea en Colosenses, dice, porque en Él, hablando de Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es Dios. Dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, ¿verdad? Ahí anula cualquier duda. ¿Qué más necesito? Aparte de Jesús, necesito hacer esto, cumplir ciertas imposiciones que ha puesto la iglesia o tengo que completar lo que yo creo que necesito para salvarme. No, dice, el que tiene a Cristo está completo en él, ¿verdad? En el versículo 11, aquí viene todo lo que ha hecho el Señor en nosotros espiritualmente, físicamente. Dice, en Él, en Jesús, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha
de mano, ¿verdad? O sea, no es algo literal como en el judaísmo, ¿verdad? Sino algo espiritual. Dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, el Señor hizo una circuncisión en nuestra mente, en nuestro corazón, nos da una vida nueva. Él quita ese cuerpo pecaminoso carnal, ¿verdad? Ya no estamos sujetos a la influencia del viejo yo, tenemos poder sobre nuestras decisiones en Cristo, ¿verdad? Podemos decirle, el Espíritu del Señor nos va a decir, hasta ahí nomás, para eso no, ¿verdad? Él nos va guiando. Por eso dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Creemos que Jesús resucitó, él también nos va a resucitar, ¿verdad? Y hay un acto de obediencia que hace el creyente, que es el bautismo, que viene después de la fe en Cristo. He creído en él, confieso que él resucitó, y muero con él en el bautismo, en el momento que uno entra, es simbólicamente, obviamente, hay un proclamación de lo que estamos creyendo, que somos crucificados con el Señor, morimos con Él y resucita un nuevo cuerpo, una nueva persona en Cristo Jesús. Y versículo 13 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. La gracia del Señor en Cristo Jesús, tenemos nueva vida. Él nos limpia de nuestros pecados, pone la idea de la circuncisión, ya hizo esa obra de quitarnos lo que era pecaminoso, ¿verdad? Y nos da esa nueva vida. Versículo 14, ¿cómo lo logra? Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. La ley nos acusaba. Me has mentido miles de veces, ¿verdad? Te has hecho imágenes, has puesto otros dioses, ¿verdad? Tú mismo has creído en ti mismo que tú te puedes salvar, ¿verdad? Tantos pecados, ¿verdad? El no honrar a los padres, el ser codicioso, adulterar en nuestro corazón, ¿verdad? Porque no es el acto físico, sino lo que uno piensa, lo que el proceso mental, ¿verdad? Pues lo mismo con el asesinar. Todos podemos decir, yo no he matado a nadie, pero el Señor lo eleva y dice, si te enojas contra tu hermano, ya eres culpable de juicio, ¿verdad? Hay ese estándar de santidad y de perfección que no podemos cumplir. Eso nos acusaba, esas actas, ¿verdad? Esos escritos, el Señor los toma y los clava en la cruz, quita todo lo que nos acusaba, lo que era contrario, era contra nosotros, ¿verdad? Lo quita del camino. Versículo 15, y despoja a los principados y las potestades, a todos los demonios que están tratando de a apartarnos del Señor, a todas esas fuerzas espirituales de maldad que están en las regiones celestes, el Señor triunfa sobre ellos en la cruz. Eso es parte del regalo de la gracia de tener al Señor Jesús. Ya el demonio no nos toca porque tenemos a Cristo, el Espíritu del Señor está en nosotros, somos de Él, del Señor, ¿no? Él quita las acusaciones, ¿verdad? Nos ha circuncidado en nuestra mente y nuestro corazón, ¿no? Nos ha dado una vida nueva. Así que no somos ya esclavos de ese yo, de esa carnalidad, sino somos libres en Cristo. Tenemos libertad sobre el pecado, libertad sobre el yugo de la maldición de la naturaleza pecaminosa. Vamos a terminar con estas dos porciones más ahora en Efesios 2:1. Aquí Pablo explica, dice, Él, hablando de Jesús, nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, muertos espiritualmente. Él nos ha dado vida espiritual, vida eterna también. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, en esos pecados uno vivía en desobediencia, siguiendo la corriente del mundo, igual que todos los demás. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Ven la influencia satánica?
a través de ideas, filosofías, conceptos contrarios a la voluntad de Dios, la gente sigue eso de eso el Señor nos ha librado en el momento que uno cree o confía en Él, deposita la fe en el Señor. La gracia es la protección, la gracia es la liberación de el yo y la influencia maligna. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, ¿verdad? No había control, no había guía del Espíritu y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, ¿no? La vida de Jesús entra a nosotros, ¿no? Esa vida eterna, incorruptible, porque Jesús nunca muere. Si Él está en nosotros, tenemos la victoria que Él ha logrado, ¿verdad? Dice, y juntamente con Él nos resucitó, ahí está. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya Dios nos ve allá, triunfantes con Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios es generoso, rico, nos ha dado tanto, tenemos la victoria en Cristo Jesús. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Miren qué bonito la gracia, como Pablo la explica que es la presencia del Señor en nosotros, libertándonos del viejo yo, dándonos una vida nueva y haciéndonos ya resucitar en su toda omnisciencia. El Señor ya nos ve victoriosos con una nueva vida, ¿no? En sus riquezas y en su bondad, en su misericordia. Bien, Efesios 4:17 en adelante habla también de esa nueva vida. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, como las otras personas que no tienen al Señor Jesús. No hay razón de vivir en esclavitud, no hay razón para estar sujetos a un yugo que ya no tenemos, ¿verdad? Es mentira si estamos pensando no podemos vencer, no podemos vivir en el amor que Dios nos ha dado y en la victoria que Dios nos ha dado, porque el Señor está en nosotros. Dice, ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Hay una consecuencia. Si no se cree en el Señor, se vive la vida muerta espiritualmente. Hay desobediencia, hay desorden mental, hay impurezas. Dice, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Conocemos que el Señor vivió una vida perfecta y ahora Él está en nosotros. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Si no entendemos lo que el Señor ha logrado, vamos a estar siempre oprimidos bajo esa idea de que el viejo hombre tiene control. Pero dice, no, sácatelo. Es como un ropaje viejo, sácatelo y ponte el nuevo que el Señor ya te dio en la justicia de Cristo. Dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La verdad es Jesús, Él es el santo, Él es el perfecto y Él nos da su justicia, su perfección, ¿verdad? Ponte a Jesús, ya lo tienes, ahora vive en Jesús. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros.
los resultados de tener al Señor Jesús, que es la verdad, se va a hablar verdad. Es lamentable ver a hermanos que tienen al Señor, pero no se visten del Señor, y practican desobediencia con mentiras, ¿verdad? Dice, con corajes. Dice, airaos, pero no pequéis, no debe de durar el enojo, ¿no? No hay que dar lugar al diablo, el que hurtaba ya no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahora no se está buscando cómo sacar provecho de los demás, sino que se va a trabajar para ayudar a los que están en necesidad. Hay un cambio de mente, hay un proceso de una nueva vida, ¿no? Ya no se piensa como antes, se busca la gloria de Cristo. Hay un cambio en cómo se habla. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, ¿verdad? Cambio mental, ¿verdad? Porque ya no se piensa que se puede seguir desobedeciendo a Dios. Hay un cambio en el temperamento, ya no es una persona de ira, ya hay un cambio en la manera de hablar, ya no se maldice, ya no se dicen cosas ofensivas, sino se trata de edificar a los demás y no se contrista al Espíritu Santo de Dios con el cual hemos sido sellados para el día de la redención. El creyente vive, se viste de Jesús, ¿no? ¿Y Jesús qué hizo? Agradar al Padre, obedecer al Padre. El creyente eh, vive en obediencia al Señor, ¿verdad? Para no entristecer al Espíritu Santo que vive en nosotros, ¿verdad? Con el cual hemos sido sellados para el día que el Señor venga. Ese se conoce como el día de la redención, el día del rescate, del pago, ¿no? Total que el Señor ya hizo en la cruz. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Esa es la persona nueva en Cristo. Se perdona, la persona nueva en Cristo es tierna la una con los otros, ¿verdad? Benignidad es un fruto, parte del fruto del Espíritu, ¿verdad? Que habla de ternura, de ser eh, suave con los demás, ¿verdad? Y dice, así como el Señor nos perdonó a nosotros en Cristo, a través de ese perdón tenemos esta nueva vida y la libertad de no estar sometidos a la opresión del yo. Ya el yo no manda, sino el Señor Jesús en nosotros. Y eso es parte de la gracia. Así que le bendecimos al Señor por darnos un regalo tan precioso, de darnos libertad en Cristo, ¿no? Libertad de la ley, libertad del legalismo, libertad de la muerte, libertad del viejo hombre, y nos ha dado vida, una vida en abundancia, una vida de victoria, una vida gloriosa en Cristo Jesús, ¿verdad? Una vida que ha sido sellada y apartada para Dios y por Dios. Así que vamos a darle gracias al Señor a través de una oración y a vivir vidas de victoria en Cristo Jesús por su gracia. Bendito Padre, te alabamos, Señor, gracias porque todavía podemos recordar tu amor en esa cruz, ese amor que es un regalo precioso, un regalo completo, un regalo abundante que nos da la victoria, nos separa para la eternidad contigo, Señor. Gracias por perdonarnos en Cristo, por libertarnos en Él de tantas cosas, Señor, por quitar todas las actas que nos acusaban, Señor, y clavarlas en esa cruz y libertarnos de la influencia maligna, de espíritus malignos, libertarnos, Señor, de nosotros mismos. Gracias, Señor, porque
tu Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús en nosotros, nos hace tuyos, Señor, y ya no somos del mundo, ya no estamos bajo la influencia maligna, Señor. Gracias, Señor, por una salvación tan preciosa. Gracias, Señor, porque tenemos la victoria y nuestra fe está en ti. Señor, ayúdanos a siempre tener claro que solo eres tú, el único Salvador, el único que logró la victoria. Y en ti tenemos esa victoria, Señor. Te bendecimos, te alabamos y te damos toda la gloria, la alabanza. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Adelante con Cristo, hermanos. Que el Señor los bendiga. Quería dar un saludo especial antes de terminar a nuestra hermana Rosaura. Que el Señor la guarde, la fortalezca, la tenemos en mente, corazón y oraciones. Que el Señor la bendiga en su lucha contra el cáncer. Sabemos que el Señor tiene propósitos y que Él nos ha dado la victoria en Cristo Jesús. Así que un abrazo de parte de Tesoros del Cielo y gracias por su apoyo y gracias siempre por su fidelidad al Señor. Él va a completar la obra en el día que Él tenga designado, ¿verdad? Pero hasta mientras seguimos adelante, gozosos sabiendo que el Señor nos ha dado la victoria. Adelante con Cristo. Abrazos.